Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Una vez más, bienvenidos a este podcast. Gracias por estar en sintonía con nosotros y seguirnos a través de estos temas que hemos estado presentando a ustedes. Y hoy tengo la grata visita aquí en el estudio del doctor Gonzalo Bolaños. Vamos a conocer mucho de él en esta oportunidad y es un privilegio para mí poder estar aquí contigo, Gonzalo, y también ver cómo el Señor ha venido obrando en tu vida, en la vida de Neida y en los lugares que el Señor te ha podido llevar. Hoy precisamente vamos a estar hablando sobre plantación de iglesias y basados primariamente en tu experiencia con la plantación de iglesias en Canadá. Increíble lo que Dios hace, cómo a nosotros como hispanos literalmente nos lleva a diferentes lugares, diferentes países, con diferentes idiomas, pero el español es un idioma donde quiera que esté el hispano, el latino, quiere escuchar la palabra de Dios en su lenguaje natal. Y esa fue tu experiencia ahí en Canadá. Lo impresionante que estamos viendo hoy con esto de la globalización y con esto de movimientos de gente de países a países, y no digamos de Latinoamérica a diferentes países, es que tenemos iglesias hispanas no solamente en Canadá, no solamente aquí en Estados Unidos. He escuchado testimonios de que en Inglaterra, en Londres, hay diferentes iglesias, buen grupo de iglesias latinas, en Tokio, en Japón, igual, iglesias entonces que están ahí, latinos que están ahí trabajando, pero que quieren ir a escuchar la palabra de Dios en español. Tengo un amigo, hace unos meses atrás tuve comunicación con él, que está en Alemania, con una iglesia hispana en Alemania. No están hablando alemán, están hablando en español en la iglesia. Entonces es interesante cómo en los diferentes países donde el latino está, el hispano está, se puede también entonces compartir la palabra del Señor a estas personas. Y este fue tu caso. Y una de las preguntas que tengo acá que quisiera que empecemos, obviamente puedes presentarte a ti mismo si quieres darnos un poquito más de tu información, pero la primera pregunta es, ¿cómo comenzaste a trabajar con la comunidad hispana en Canadá? Bueno, doctor William Trigueros, para mí es un gusto estar aquí y de verdad que también es un privilegio estar aquí en Dallas, en DTS, y sobre todo ahora en DTS en español. Mi nombre es Gonzalo, como ya lo mencionó, Gonzalo Bolaños. Soy nacido en Colombia, en Bogotá, la capital, y hace un poco más de 20 años, junto con mi esposa, emigramos hacia Canadá y llegamos a la ciudad de Toronto. Allí, como bien lo acaba de mencionar este doctor, como toda ciudad grande, ejerce una atracción al hispano debido a muchas razones que nos tomaríamos todo el tiempo que tenemos aquí discutiendo todas esas razones, pero rápidamente las circunstancias políticas de nuestra América Latina, las circunstancias de inseguridad, violencia, criminalidad y todo esto hacen que el hispano emigre, viaje y a donde quiera que él siente que puede haber una oportunidad para él, pues viaja. Y Canadá es un destino muy atractivo para el inmigrante hispano, porque Canadá es un país relativamente abierto y generoso, en gran medida, para el inmigrante. Entonces, también fácilmente se puede mirar y nuestros oyentes podrían ir y chequear en Google o cualquier cosa de estos buscadores, y Canadá ocupa generalmente, si no el primero, el segundo lugar, el mejor país del mundo para vivir. Entonces, hay seguridad política, hay seguridad económica, hay salud, todo eso. Entonces, eso se presenta como un atractivo adicional para el hispano, y yo no fui la excepción.
Ahora, Gonzalo, bueno, no sé cómo lo ves hoy, 20 años después de que estuviste, pero me imagino que hace 20 años, cuando no conocías nada de Canadá, o sea, el nombre sale bonito, Toronto, Canadá, las oportunidades, pero el clima, estamos ahorita aquí en Dallas a más de 100 grados Fahrenheit, que serían como en grados centígrados como unos 40, 41. Ajá. Pero en el invierno, allá en Toronto, eso se vuelve a menos. La inversa. Tenemos que voltear el reloj a la inversa. En su momento, ¿tú sabías algo de eso o hasta que estabas allá te diste cuenta? Pues uno sabe ligeramente que hace frío. Pero uno no sabe lo que significa la palabra frío hasta que no va y vive esa situación. Entonces, esa es una de las realidades de Canadá. Mucha de la inmigración se da a Canadá en los tiempos de la primavera y el verano. Entonces, es inigualable para vivir, precioso, la naturaleza, los parques, el clima agradable y todo eso. Todo el mundo se enamora de Canadá y quiere quedarse. El problema es cuando viene el invierno. Todo el mundo quiere irse. Hasta los canadienses salen, eso lo sabemos. Entonces, esa fue la primera objeción de mi esposa cuando le propuse que fuéramos a vivir a Canadá. Me dijo, ¿a Canadá? ¿Con ese frío? No viven sino los osos polares, los pingüinos y los esquimales, nadie más. Y yo le dije, bueno, tienes razón, pero... Pero hay gente también, sí, hispanos también. Entonces, se dio la oportunidad y finalmente emigramos hacia Canadá. Y sí, fue un tiempo un poco difícil acomodarse al invierno, pero creo que eso es parte de la circunstancia de nosotros como hispanos al emigrar. Estamos saliendo de un entorno climáticamente agradable al que nos acomodamos, pero sabemos que vamos a otro lugar y vamos a tener que soportar otras cosas que no conocemos. Porque en Latinoamérica, en Centroamérica, el invierno es llover, que llueve. Entonces, sí encuentra uno. Ese quizás es uno de los primeros elementos que juega un papel importante en si te quedas o te regresas. ¿Sí? Bueno, Gonzalo, estuviste 20 años allá, o sea que eso significa que hace parte de la prueba, pero aquí viene parte de la pregunta que te hice, es que ¿cómo llegaste allá? Y sé que tu primer enfoque no era ir a plantar o ayudar a iglesias hispanas. No, como la mayoría de nuestros hermanos hispanos. Yo salí de Colombia por la situación un poco volátil de Colombia, la violencia, la inseguridad, y en búsqueda de un mejor futuro para nosotros, mi esposa y para mí, y para, obviamente, mi familia, que todavía sigue en Colombia, mi madre y mis hermanos. Y vimos que Canadá podía ser ese destino. Entonces, llegamos allí y creo que hicimos una buena elección. Bueno, Dios, ahora vemos, al mirar de manera retrospectiva, vemos que fue Dios quien nos guió, porque tenía un propósito. Entonces, yo no fui a Canadá, y lo confieso abiertamente, yo no fui buscando un ministerio a Canadá. Yo fui buscando una mejoría económica, una estabilidad económica para mi familia, ¿cierto? Que me brindara una tranquilidad. Entonces, fui detrás de eso. Pero Dios tenía otros planes. Como al asna de Balán le salió el camino y me tenía otros planes. Entonces me condujo rápidamente al ministerio. Nosotros éramos ya cristianos desde antes de salir de Colombia y todo. Entonces vinimos a Canadá y allí inmediatamente, nosotros llegamos un viernes a Canadá de abril y inmediatamente el domingo ya estábamos en la iglesia. La iglesia El Redentor, que fue la primera iglesia que nos recibió. Y un tiempo, unos 10, 12 meses más tarde, estaba prácticamente formando parte del liderazgo de la iglesia y unos 6 meses más tarde ya era el pastor de la iglesia. Entonces, ¿y cómo hizo el cambio? ¿O Dios te fue abriendo las puertas o cómo fue ese cambio de mentalidad o filosofía del viaje? Bueno, ya había sentido desde Colombia que Dios me estaba llamando al ministerio, pero el temor a la responsabilidad del ministerio, de llevar la carga, la responsabilidad, porque yo medía eso. Las personas van a estar confiando en alguien para su crecimiento, su bienestar espiritual. Yo no me siento capaz de hacer eso. Entonces era mi lucha con el Señor. Yo quiero seguir siendo cristiano, un buen cristiano si se puede, pero desde la banca.
Yo no quiero esa responsabilidad. Y estuvimos luchando y Dios ganó. Siempre gana. Siempre gana, siempre gana. Entonces, nos puso en esa condición. El pastor que yo vine a reemplazar en la iglesia en Toronto, en su momento era el decano de la Facultad Hispana del Canada Christian College. Entonces él me dijo, Gonzalo, ¿quieres estudiar teología? Le dije, pues ya estoy aquí, ya estudiemos. Entonces así inicié mi bachelor. Pero 6 meses más tarde él se fue, ya cansado también porque él es de origen ecuatoriano. Cansado también del frío, se vino a vivir a Kentucky. Y entonces ahí fue como quedamos básicamente de un día para otro en el ministerio. Entonces ahí empezó la obra para nosotros, para mi esposa y para mí, trabajar en una iglesia hispana. Entonces allí fue como empezamos. Y la obra ya estaba plantada, pero nosotros empezamos allí dentro de ese ministerio. De una iglesia mayormente de inmigrantes salvadoreños, pero habían también dominicanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades en Latinoamérica. Porque esa es una de las características de la iglesia en Canadá, y me estoy dando cuenta que aquí en los Estados Unidos también, que nuestras iglesias hispanas se componen del grupo de latinos que de acuerdo a la situación política de su país están inmigrando. Muchas de las iglesias en este momento, y lo sabemos todos en América Latina, están formadas en gran parte por ¿quiénes? Por los venezolanos, ¿cierto? Hace unos años eran los argentinos, los mexicanos, los salvadoreños en su momento, los colombianos. Entonces, esa es la realidad de la iglesia. Estamos en una iglesia multicultural, hispana. De muchos países. Exactamente. Y ahí más o menos viene la siguiente pregunta, Gonzalo. ¿Cuáles fueron los desafíos de plantar una iglesia en ese contexto? Bueno, Canadá presenta voy a hablar de Toronto. Es un fenómeno particular, por así decirlo, en mi experiencia, y es que el hispano no se ubica en un área determinada de la ciudad de Toronto. Toronto es una ciudad muy grande, se le conoce como el Great Toronto Area, GTA. Entonces, el hispano llega y se ubica en diferentes áreas de la ciudad. No está como por ejemplo, Nueva York. Tú vas a Queens, y en Queens está un núcleo de hispanos, sean colombianos, dominicanos, puertorriqueños, en fin. Toronto no presenta esa misma condición. Viven, entonces el primer reto para una iglesia es poder consolidar un grupo de personas. Unos cuantos viven cerca, pero la mayoría viven por todo el área metropolitana. 15, 20 minutos, 30 minutos. Yo llegué a tener personas en la iglesia, hermanos en la iglesia, que vivían en ciudades. Ciudades. A 45, 50 minutos de Toronto. Ciudades, y así venían el domingo. Y venían el domingo. Entonces, a ellos básicamente los veía cada domingo, ¿cierto? Sí, entonces, y otros vivían en el área, pero sí, tenían que manejar mínimo 30, 35 minutos. Ahora, el otro reto con la iglesia en Toronto para el inmigrante es que él se va a congregar o se va a ir a vivir donde puede pagar. Muy hacia el centro de la ciudad no pueden pagar los precios ni para comprar ni para rentar. Son muy altos. Son muy altos, entonces tienen que buscar más hacia las afueras. Buscan trabajo hacia las afueras, entonces ya no van a querer el domingo o un miércoles venir a la iglesia. Al centro. Al centro. Y lo otro es el invierno. Ya, eso es una gran dificultad. Es una gran dificultad. Porque no puedes forzar a los hermanos con ninguna justificación, que es que son menos espirituales, no sacamos un texto que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, cuando tienen que manejar y está nevando. Y han caído 3, 4, 5 pulgadas de nieve. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de los retos. El clima. Es un factor. Es un factor. Sí. Se presenta un fenómeno interesante en la iglesia en Toronto. El verano es tan corto que en el verano pierdes una parte de la membresía. ¿Por qué? Porque el único día que tienen libre es el domingo y quieren ir a un parque. Porque el clima está está agradable, y si no lo aprovechas esas 6 semanas, esa ventanita que tiene de 6 semanas, ya se te fue. Entonces, y en el invierno, porque no quieren venir, porque no pueden venir por el frío. Y el otro reto es que pierdes, entre comillas, por un tiempo, a una parte de la membresía de la iglesia, las personas mayores, porque en el invierno no te salen.
No se arriesgan a ir a la iglesia porque se pueden caer en el piso, está congelado, no quieren salir a manejar y es apenas comprensible y uno como pastor al principio no entiende eso. Ese fue el reto se vuelve más reto cuando uno mismo no entiende el contexto al cual está. Yo quería que la gente viniera como la gente viene en Colombia. Usted llega a la iglesia y coge un bucecito y coge el Transmilenio. Bueno, en mi época no estaba el Transmilenio todavía, pero vienen y llegan a la iglesia. Todos los domingos o entre semana. Entre semana, ¿sí? En Canadá contexto, no. Entonces, ese es un reto. Si uno no entiende ese contexto como pastor, se va a frustrar por un tiempo. Y eso me sucedió, me frustraba. ¿Por qué estos hermanos no quieren venir? ¿Por qué no quieren llegar? Es que no están dispuestos a sacrificar, es que no quieren darle nada al Señor, es que son conceptos que uno tiene teológicos, pero que aplica mal a la realidad. Porque el contexto específico de cada lugar determina muchas cosas de cómo funciona la iglesia. Entonces son algunos de los retos que surgen más en este momento lo veo, surgen más de la misma ignorancia de conocer ese contexto que de cualquier otra circunstancia. No es que la gente, no es que el hispano no quiera ir a la iglesia. Es que las barreras son fuertes, claro. Sí, hay barreras fuertes. Entonces, ahí está. Esa es una de las... Bueno, Gonzalo, nos está regalando aquí un tesoro después de 20 años, que sin duda que si te hubiera preguntado eso cuando tenía solo 2 años o 3 años, estabas tal vez asimilando esas partes de por qué no vienen. O sin duda el Señor te fue preparando también en el sentido de primero la lucha de echarle la culpa a ellos y no entender el contexto. Y ahí vas entonces buscando las maneras de cómo alcanzarlos, o de repente entonces las etapas que sí los puedes tener, porque si estás diciendo de que esté el invierno, obviamente estamos hablando de noviembre a febrero, marzo, abril. A final de febrero, mediados de marzo, pongámosle, más o menos. Y después entonces tienes 6 semanas en julio y agosto que salen, entonces prácticamente es la primavera y el otoño donde están un poquito más abiertos a que los puedes alcanzar. A que los podemos alcanzar, a que están dispuestos a venir. Entonces, eso, desafortunadamente, y es una de las cosas que miro hacia atrás, cuando llegamos a ministrar a otra cultura, nosotros como hispanos, bueno, los que hemos sido llamados al pastorado o cualquier tipo de liderazgo, no cambiamos el chip, ¿cierto? Traemos como lo hacíamos. Tú vienes de El Salvador, tú vienes de Guatemala, vienes de Honduras y quieres trasladar tu pequeña iglesia o tu iglesia e insertarla dentro de un contexto. No te va a resultar. Vas a fracasar. Y se lo digo por experiencia y con lágrimas en los ojos, de que es un proceso frustrante. Entre más te demores en entender ese contexto y aceptar las realidades de ese contexto, más frustrante va a ser tu trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque vas a estar luchando contra algo que ni siquiera tú mismo entiendes todavía. Y eso nos pasa a todos, en todos los contextos. Yo como colombiano me fuera a ministrar una iglesia a El Salvador, seguramente mi primer trabajo, ahora después de tantos años de experiencia, es sentarme y observar la cultura. La cultura, el contexto. El contexto. Y eso me va a aliviar una gran cantidad de dificultades, de frustraciones, de lágrimas, de incertidumbres, de ganas de dejar el ministerio, porque esta gente no quiere creer, esta gente no quiere dar el compromiso, esta gente no. Es un elemento que no podemos ignorar en ningún instante. Y creo que esa es una de las cosas. Gracias por ese principio, Gonzalo, porque sin duda en el ministerio tenemos que conocer ese contexto donde estamos sirviendo, y ahí tiene que ver mucho si va a ser fructífero o no, cuando, digamos, entendemos cómo la gente está viviendo. No sé si tú lo viviste en tu experiencia en Canadá, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos hay otro factor, que es el cuestión del trabajo. Creo que más o menos lo mencionaste, y tal vez eso se ve también en Toronto. Es que especialmente los que vienen andan buscando entonces donde tengan el mejor trabajo. Puede ser que de repente estén aquí en Dallas, pero si de repente el trabajo les bajó y otro amigo les llama de Houston, entonces se van para Houston. Se mueven.
y se mueven así con facilidad. De repente tú ya habías invertido con esa familia, con ese, a veces líder, un par de meses y ya iba caminando. De repente, no, pues... Me voy. Ya, ajá, o me voy o de repente desaparece. ¿Y qué pasó? Ya no apareció. Entonces, más o menos te pasó lo mismo en Canadá. Exactamente, es parte también del proceso de entender la realidad del hispano cuando emigra. Detrás de cada persona, de cada familia hay una historia, ¿cierto? ¿Por qué salieron de su país? ¿Cierto? Entonces, al salir, uno salió porque tenía problemas económicos, lo que sea, la razón que sea. Llegan y ellos están en búsqueda de resolver ese primer problema que es su prioridad, que los forzó a salir de su tierra, ¿cierto? El reino de los cielos, si lo podemos llamar en ese término como lo llama Jesús, no se convierte en la prioridad. Es una alternativa o una opción más. O en términos bíblicos, las añadiduras. El reino de los cielos, lo que debería ser primero. Y es debido a esa condición cultural, social, económica, en fin. Entonces, eso hace que el hispano, lo que tú dices, puede estar ya ubicado en un determinado lugar que le queda a la iglesia a 5 minutos, pero está ganando $15 la hora. De repente un amigo o alguien dice, donde yo estoy trabajando pagan a 18. No lo piensa 2 veces, voy a dejar la iglesia, voy a dejar el ministerio, pobrecito el pastor que invirtió 2, 3, 4, 5, 6 meses discipulándome, preparándome para este cargo. Yo estoy buscando el bienestar para mi familia. Y entonces sale y se va. Y el pastor se queda con la frustración. Invertí. Entonces, algo que aprendí en estos años, y es que uno como pastor tiene que cambiar la perspectiva de la iglesia local a una iglesia global. Amén. Muy bien. Entonces llega el hermano, si el Señor lo trajo hasta la iglesia que nosotros ministramos, pastoreamos, preparémoslo, invirtamos en él. Si 2, 3, 6 meses más tarde se va, bendito sea. ¿Por qué? Porque lo enviamos preparado para que Dios lo use en otro contexto, en otro ministerio. Entonces, no dejar esa paternalidad. No queremos que los hijos se vayan de casa. No, el reino de los cielos es de puertas abiertas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si llegó a la iglesia que yo pastoreo, lo preparo. Como si se fuera a quedar a 100 años y me fuera a reemplazar a mí. Lo preparo con todo, con las herramientas que tenga. Pero si 2 o 3 o 6 meses más cambia, que va a cambiar, por seguro va a cambiar en una forma u otra, la situación de ese inmigrante, despídalo en oración, despídalo en bendición, y que a donde quiera que vaya, con lo que ya aprendió, ministre a otros. Pero no negarnos a entrenar porque los perdemos. Entonces estamos perdiendo doble, porque ni los entrenamos, ni los dejamos ir, ¿cierto? Entonces, creo que esa parte es una lección difícil de aprender para nosotros los pastores, pero que es muy, muy importante aprender. Con una mentalidad del reino. De mentalidad del reino. Mientras nosotros como pastores pensemos en que esto es mi reino. Este es mi reino, estoy construyendo mi pirámide y lo que necesito son esclavos para construir mi pirámide como faraón, entonces eso me va a causar problemas. Siempre me va a doler, pero cuando miramos en la perspectiva del reino, qué bien, Dios lo llevó, Dios lo va a usar en otra parte, y qué bueno que nosotros pudimos aportar un poquito de esa preparación que Él va a llegar y va a ser de bendición para otro pastor y para otras familias, o para otra iglesia. Entonces, y qué bueno que lo dices y lo aprendiste en su momento. En mis años acá en Estados Unidos, mi primera iglesia fue en Indianápolis, Indiana, al norte. No tan helado no tan como, al norte. No de Canadá, pero ya pegándole a Canadá. Y entiendo lo del frío. Pero fíjate que con lo que acabas de decir, encontré un consiervo con otra iglesia. No estaba en la ciudad grande que es Indianápolis, sino que en Seymour, como una hora al norte. Todavía está ahí, te cuento. Eso estoy hablando de hace casi 20 años atrás. Y él todavía está ahí. Y cuando yo llegué, él ya estaba ahí. Wow. Entonces ya tenía como unos 10 años ahí. Una comunidad más pequeña, y pasaba ese fenómeno que te dije. Como es una comunidad más pequeña, entonces desfilaban. Los hispanos eran mucho de maquilas, mucho de fábricas, y desfilaban. Cuando yo lo conocí, ya tenía como 10 años de la experiencia, entonces él decía eso mismo.
entreno a mis líderes 1 o 2 años y de repente se me van. Ahora, pero mira, ya cuando había pasado 10 años y todavía lo sigue haciendo, ahora él tiene discípulos que ahora son pastores en México y en muchos de Latinoamérica y lo andan invitando. Pastor, venga a predicar en mi iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo esa mentalidad de reino. Claro, como tú dices, al inicio él dice que lloraba, él decía, claro, estoy preparándolos y ya cuando los preparo se me van. Pero ya después el Señor le enseñó a decir, bueno, es entonces la preparación para el reino. ¿Para quién estamos preparando a la gente? Sí. Y entonces no era solamente en su iglesia pequeña, sino que ya como en la bendición, entonces para el reino. Y ahí lo miro con viajes misioneros a diferentes países, porque ahí en la conexión, esas personas cumplieron su tiempo aquí en Estados Unidos, regresan y ya regresan entonces con el Evangelio y van a compartir entonces el Evangelio a sus familias. Avanza, ganamos en ese aspecto, sí. Gonzalo, si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿qué habrías hecho igual o qué habrías hecho diferente de estos, pensando en estos 20 años que estuviste en Canadá plantando iglesias y trabajando con hispanos allá? Bueno, es una pregunta interesante porque siempre que nos preguntan algo de si pudieras hacerlo de nuevo, creo que una de las respuestas es cambiaría esto, cambiaría aquello, cambiaría lo otro, cambiaría. Sí, pero si hubiéramos cambiado aquello, tal vez no hubiéramos cometido los errores que hoy nos han hecho las personas que somos. Muy bien dicho. Nos han hecho ganar experiencia. Si todo nos hubiera salido bien, quizás nos sentiríamos que somos, utilizando una frase folclórica colombiana, la última Coca-Cola del desierto. Pero necesitamos fracasar, necesitamos fallar. Y cuando miramos hacia atrás, entonces, creo que esa es la ventaja de poder aprender de nuestros errores. Pero si hay algo que yo hubiera podido hacer diferente, que quisiera haber podido hacer diferente, pero que no lo sabía, era haber entendido el contexto cultural. Desde el inicio. Sí, desde el inicio. A los hermanos que nos están escuchando, los estudiantes y algunos pastores, créame que quisiera hacer el énfasis necesario suficiente para recalcar esto, pero es muy importante que tomemos tiempo para entender el contexto de nuestro entorno, de nuestro ministerio. Gústenos o no nos guste, aceptémoslo o no lo aceptemos, somos seres culturales. Vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad y eso crea y desarrolla nuestro carácter y eso explica muchas cosas después. Te voy a poner un ejemplo rapidito, si me permite. Adelante. Para que pueda quizás ilustrar esto. Como pastor en una iglesia, estaba dirigiendo una iglesia en Toronto con personas de diferentes nacionalidades. Entonces un domingo, se dañó el keyboard, el piano electrónico. Teníamos ese mismo día reunión de diáconos, ¿cierto? Entonces nos reunimos y el líder de alabanza era uno de los diáconos. Entonces viene a la reunión y dice, pastor, se dañó el keyboard. Y estábamos ahí, entonces tenía un hermano, bueno, no voy a decir la nacionalidad, okay, de diferentes lugares, pero un solo problema. ¿Cuál era el problema? Se dañó el piano. Ajá. Viene un hermano de un país del sur del continente y dice, perdóneme. No, se dice del sur del continente, pues saquemos uno a crédito. Compremos uno a crédito. Bueno, viene otro hermano y dice, ¿por qué no vendemos en Kijiji y compramos otro en Kijiji? Oh. Piensen esto. ¿Sí? Contexto, por favor. Entonces viene otro hermano y dice, bueno, ¿y por qué no lo arreglamos? Otra tercera opción. Sí. Okay. Y viene el líder de alabanza, que era un muchacho de padres hispanos, pero crecido en Canadá. Dice, compremos uno nuevo. Ajá, con otra mentalidad, claro. Un solo problema, 4 formas diferentes de verlo. Ajá. ¿Cómo explicas tú eso? La condición cultural en la que creció cada uno. Cada uno. Ajá. Aquella persona que primero dijo, comprémoslo a crédito, venía de un país donde las cosas son a crédito. El otro dijo, pues usemos esa malicia, esa astucia indígena, vendamos y de pronto conseguimos uno usado también. El otro venía de otro contexto donde todo se arregla. Ajá. No se tira nada, todo hay que arreglarlo.
Ya. ¿Y el canadiense? El canadiense, tirémoslo y compremos uno nuevo. Sí, ¿para qué? Cuando nosotros como pastores estamos trabajando en un contexto multicultural, necesitamos entender eso. Uno se sienta allí como pastor y se quiebra la cabeza y dice, ¿cómo es posible que esta gente no pueda ver tan sencillo que es? Sí. ¿Sí? Entonces, son ejemplos como esos. Solo una muestra, pero de esos hay infinidad. Ajá. En todas las áreas. En el estudio bíblico. ¿Por qué no lo hacemos así? En mi iglesia lo hacemos así. El otro viene, en mi iglesia lo hacemos así. En mi iglesia lo hacemos así. Entonces, si uno como pastor no entiende eso, entonces allí va a estar el problema. Entonces, esa es la parte que yo siento que si hubiera sabido de eso, no hubiera enfrentado tantos problemas, porque para mí también era un rompecabezas. No entiendo por qué. Lo estaba juzgando ¿desde dónde? Desde mi contexto colombiano. ¿Cierto? Y Gonzalo, aquí es el no solamente entender, y eso es la parte difícil o más compleja, o más interesante, si queremos decir en una palabra más positiva, de ministrar a hispanos en nuestro contexto. Es que no solamente es pensar en el contexto de Toronto, sino que estás pensando en contexto de El Salvador, de Argentina, de Colombia, Chile, de Perú, Uruguay, Bolivia. y todo acá, y ese es otro, para colocarle otro ingrediente, que ya no son los mismos. No. Porque no están en Argentina, no están en Colombia, no están en Honduras, están en Toronto. Claro. Entonces, eso le trae otro problema, otro ingrediente más. Los antropólogos, y entre ellos están Grumman y Meyer, que son cristianos, hablan de dos procesos básicos, ¿cierto? Que es la enculturación, que es el proceso que se da desde el momento en que tú naces y te crías dentro de una familia, dentro de un núcleo social, dentro de un barrio, una colonia, en un país. Todo eso te condiciona culturalmente. Y hay un proceso consciente y uno inconsciente. Consciente es todo lo que aprendes. ¿Por qué los salvadoreños comen pupusas? ¿Por qué los colombianos comemos empanadas? ¿Por qué los hondureños comen tortilla o lo que sea? Baleadas, ajá. Eso fue un proceso inconsciente que es propio de nuestro núcleo familiar y la educación que recibimos en nuestro país, ¿cierto? Entonces, está esa enculturación, que es propia de todos los seres humanos, porque eso nos permite desarrollarnos y movernos dentro de la cultura en la que crecimos, ¿cierto? Pero cuando el hispano sale, o cualquier otra persona, sale de su país de origen y entra a otro, viene otro proceso, aculturación, que es entrar con mi paquete de cultura, con mis costumbres y encajar en otra cultura que es diferente a la mía. Incluso en el caso de los hispanos, cuando migramos a estos países, el idioma es uno, que tenemos que incluirlo, ¿cierto? El orden con que se vive en estos países, cómo se conduce, en fin, todas estas cosas. Entonces, hay un choque, ¿cierto?, entre mi cultura, los nuevos elementos de la cultura que tengo que añadir, y como si eso no fuera suficiente, al formar parte de una iglesia, algunos antropólogos lo llaman así, no les gusta mucho el término, pero la iglesia se convierte en una subcultura. Entonces, cuando nosotros pasamos por todos estos procesos, pero no tenemos ni idea de que estamos pasando por ellos, pues no nos explicamos muchas cosas. ¿Por qué estos hermanos no son? ¿Por qué a estos hermanos les gusta la alabanza con mariachi y a mí no, a nosotros no? Está dentro de eso. Ignoramos todo este contexto y eso nos causa muchos problemas dentro de la iglesia y nosotros no nos explicamos por qué. Bueno, y al mero inicio, sin duda tú mismo lo pasaste, uno lo pasa, es que está aculturalizándose en esa nueva cultura y está adaptándose también en eso, y los hermanos puede ser que algunos de la congregación van más adelante o otros van más atrás, o no se pueden algunos conectar. Que no les entra por ninguna parte, otros que se niegan a rechazarlo, otros que lo incorporan muy rápido, incluso rápidamente. Este es otro problema que tiene el hispano. Viene de una cultura, viene a esta, aquí nacen sus hijos o los traen muy pequeñitos y empiezan a crecer. Ellos empiezan a crecer con esta cultura. Y después entre ellos mismos en el hogar hay choque. Y este muchacho no me entiende, y esta muchacha no sé qué, ¿por qué son así? Porque están chocando dos culturas completamente diferentes. En la misma casa. Y nos cuesta trabajo, con 2 o 3 hijos. Ahora multipliquemos eso por una iglesia. Y el pastor, no es un objeto inerte allí. Él también aporta su cultura. No sé si aquí se da lo mismo, pero se puede notar, por ejemplo, si el pastor es colombiano, hay una buena cantidad de miembros colombianos. Si es mexicano, lo mismo. ¿Por qué? Porque se siente como la afinidad. Entonces, claro. ahí están.
Y es un elemento que sí me duele no haberlo entendido y no haberlo recibido dentro de mi educación teológica desde el principio. Desde el inicio. Creo que es una de las circunstancias que ahora, desde la posición que Dios me ha permitido venir a ocupar en la academia, creo que es necesario que a nuestros líderes, a nuestros pastores, los entrenemos en esto, los eduquemos en esto. Uh-huh. Y esa es la otra pregunta que te tengo, es ¿cómo sirvió tu preparación teológica para tu labor ministerial? Empecemos con Canadá y después pensamos de la academia. Bueno, en Canadá, la primera educación teológica que recibí, yo la busqué porque ya acepté la responsabilidad que Dios me estaba llamando al ministerio y sabía que yo no tenía herramientas. Uh-huh. Como cristiano yo sabía leer mi Biblia, como cristiano yo creía que sabía orar, como cristiano yo sabía que tenía que ofrendar, diezmar, lo que sea. Uh-huh. Pero ahora que tenía que alimentar a otros, no tenía herramientas. Herramientas para hacerlo, sí. Entonces yo me fui al college buscando herramientas básicas para poder ministrar a estas personas. Entonces allí empieza mi educación teológica. Y a medida que uno entra en la educación teológica se da cuenta que uno no sabe nada, que uno necesita cada vez más. Uh-huh. Entonces, este es un principio. Necesitamos entender que necesitamos una educación hasta donde sea posible, formal y sólida, teológicamente, porque estamos en una posición de servir a otros. Uh-huh. ¿Sí? Creo que el principio lo podemos traer fácilmente de Jesús. Jesús se dedicó 3 años y más a instruir un grupo de 12. Instruirlos, ¿qué estaba haciendo? Los estaba preparando para el ministerio. Uh-huh, uh-huh. Nosotros, los que entramos al ministerio, que Dios nos llama al ministerio, en cualquiera que sea la posición, pastor o lo que sea, necesitamos estar conscientes que necesitamos una preparación. Porque este no es un trabajo liviano. Es un trabajo que demanda emocional, espiritual, uh-huh, físicamente, económicamente. Y si no nos preparamos, entonces, así empezó mi preparación, terminé mi bachelor, me sentí ya un poquito más tranquilo. Con más herramientas. Con más herramientas. Uh-huh. Luego empecé mi maestría, me sentí con más herramientas y después Dios me permitió hacer el doctorado aquí con el seminario de Dallas. Y ha sido todo ese proceso que creo, y no creo que haya llegado todavía a donde voy a llegar, es un proceso de toda la vida, realmente. Siempre educarnos y creo que tal vez parafraseando al doctor Howard Hendricks, uno de los grandes hombres, maestros de esta clase, cuando uno deja de aprender, de estudiar, va a dejar de enseñar. Uh-huh. Algo que me recuerdo de su libro de las leyes de la enseñanza es que los estudiantes van a beber de la misma fuente donde uno bebe. Uh-huh. Si uno bebe de un pozo estancado, de ahí van a beber sus estudiantes. Oh, wow. Si uno bebe de un arroyo de corrientes frescas, de ahí van a beber los estudiantes. Entonces creo que ese es un principio que si estamos en el liderazgo, olvídese de que ya tengo un diploma, lo cuelgo en la pared y ya hice todo. Eso es solo un paso más, porque hay mucho más que recorrer, porque es a donde Dios nos quiere llevar. Y si vamos a servir a un Dios como el nuestro, infinito, poderoso, majestuoso, perfecto en todos sus caminos, demanda que nosotros también cada día nos esforcemos a buscar y aprender, claro, y aprender más. Muchas gracias, Gonzalo, y sé que vamos a tener que hacer otro podcast para hablar de la academia y cómo el Señor te ha traído después de 20 años con ministerio en Canadá, plantando iglesia, trabajando con hispanos, ahora acá en Dallas, con este nuevo proyecto de la academia que va a ser, que ya tiene un gran futuro y va a preparar muchos siervos del Señor. Pero vamos a dedicar un tiempo otra vez más adelante para que compartamos y poder dar un poquito más de información sobre eso. Pero en el minuto que nos queda, ¿qué le podrías decir a las personas que ya están en este contexto o que quisieran hacer trabajo ministerial en Canadá o en cualquier otra parte del mundo donde el Señor lo lleve? Tener un corazón sensible. Dejarse guiar por la mano de Dios. Suena muy abstracto, por alguna manera decirlo, pero necesitamos rendirnos por completo a la voluntad de Dios
y realmente disponernos a dejar que Él sea el que obre. Porque a veces nosotros decimos, Señor, haz tu voluntad, pero salimos de allí y queremos hacer lo nuestro. No, en el ministerio necesitamos rendir todos nuestros planes, todos nuestros sueños, nuestros proyectos a sus pies. Porque no importa qué tan grande sea el sueño que nosotros tengamos, los de Dios son infinitamente superiores. Entonces, venimos allí, Señor, como el joven Samuel, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Eso es el consejo que yo le daría a cualquier persona. Y espere pacientemente. Aprenda de sus errores, examine su contexto, entienda un poco más cada vez su contexto, y la vida ministerial va a ser más fructífera y con mayor sentido. Gonzalo, muchas gracias por compartir tu corazón. No. Sé que se dice fácil 20 años sirviendo en Canadá, y son 20 años serían 20 inviernos. Entonces, después de 20 inviernos. Los primeros sin duda fueron bastante difíciles, pero gracias a Dios porque te permitió servir al Señor allá y prepararte para esta nueva etapa. Y les motivamos a ustedes también para que nos sigan en estas transmisiones de estos podcasts, y donde quiera que el Señor los lleve o los tenga, escuchen esas palabras y estos consejos que nos ha dado el doctor Bolaños. Sea sensible a su voz y déjese guiar en ese contexto de acuerdo a su palabra. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.